El rechazo social me golpeó como una ola gigante, dejándome aturdido y sin aliento. Era como si el mundo entero se hubiera puesto en mi contra, susurrando juicios y críticas a cada paso. Sentía el peso de las miradas inquisitivas, el vacío de las conversaciones interrumpidas y el silencio ensordecedor de las invitaciones que nunca llegaban. En medio de este torbellino de emociones, me encontré con la filosofía estoica, un faro de sabiduría que iluminó mi camino. Sus principios me enseñaron a diferenciar entre lo que puedo controlar y lo que no, liberándome de la tiranía de las opiniones ajenas. No te preocupes por lo que no está en tu poder, decía Epicteto, recordándome que mi valor no dependía de la aprobación de los demás. El hombre no está perturbado por las cosas, sino por la visión que tiene de ellas, afirmaba Marco Aurelio, invitándome a reinterpretar el rechazo como una oportunidad de crecimiento. Con la ayuda de la filosofía estoica, aprendí a enfocarme en mis propias acciones y decisiones, a cultivar la indiferencia ante las críticas y a visualizar el peor escenario para fortalecer mi resiliencia. Me rodeé de personas que me valoraban y me apoyaban, compartiendo mis experiencias y aprendiendo a confiar en mi propia brújula moral. El camino no fue fácil, pero cada paso me acercaba a la libertad. La filosofía estoica me enseñó a ser dueño de mis emociones, a no dejarme arrastrar por la corriente de la opinión pública y a vivir una vida auténtica, alineada con mis valores. Hoy, puedo decir con orgullo que he superado el rechazo social. No solo he aprendido a vivir con él, sino que lo he transformado en una fuente de fortaleza y sabiduría. La filosofía estoica me ha dado las herramientas para navegar por las turbulentas aguas de la vida, permitiéndome encontrar la calma en medio de la tormenta. Como dijo Séneca, no somos dueños de los acontecimientos, pero sí de nuestra reacción ante ellos. Y yo, gracias a la filosofía estoica, he aprendido a reaccionar con sabiduría, resiliencia y una profunda gratitud por la oportunidad de vivir una vida plena y significativa. Estrategia 1. Aceptando el rechazo, liberando mi mente. El rechazo era mi sombra, me perseguía a cada paso, susurrándome al oído que no era suficiente, que no pertenecía a ningún lugar. Me sentía como un barco a la deriva, sin rumbo ni puerto donde anclar. Fue entonces cuando descubrí la primera estrategia estoica, la aceptación de la realidad. Una frase de Epicteto resonó en mi mente: no te preocupes por lo que no está en tu poder. Me di cuenta de que no podía controlar el rechazo, pero sí podía controlar mi reacción ante él. Comencé a diferenciar entre lo que dependía de mí y lo que no. Acepté que el rechazo era parte de la vida, una experiencia inevitable que todos enfrentamos en algún momento. No podía cambiar el pasado, pero sí podía elegir cómo vivir con él. Practicaba ejercicios de aceptación, respirando profundamente y repitiendo frases como «esto es lo que es» o «puedo aceptar esto». Poco a poco, la resistencia se fue disipando, dando paso a una sensación de paz y liberación. A medida que aceptaba el rechazo, mi mente se liberaba de las cadenas de la negación y la autocrítica. Comencé a ver el mundo con mayor claridad, sin distorsionar la realidad a través del prisma del dolor. La aceptación no fue un acto de resignación, sino un acto de fortaleza. Fue el primer paso hacia la libertad, hacia la construcción de una vida basada en la realidad y no en la fantasía. Como dijo Marco Aurelio, el hombre no está perturbado por las cosas, sino por la visión que tiene de ellas. Al aceptar el rechazo, dejé de verlo como una amenaza y comencé a verlo como una oportunidad de crecimiento. Estrategia 2. De víctima a protagonista, controlando mi destino. El rechazo me había convertido en una víctima, un ser pasivo a merced de las circunstancias. Mis pensamientos se habían tornado negativos, mis acciones limitadas por el miedo al fracaso. Me sentía atrapado en un círculo vicioso de autocompasión y resignación. Fue entonces cuando descubrí la segunda estrategia estoica, enfocarme en lo que sí podía controlar. Una frase de Séneca me inspiró: no somos dueños de los acontecimientos, pero sí de nuestra reacción ante ellos. Me di cuenta de que, aunque no podía controlar el rechazo, sí podía controlar mis reacciones y mis acciones. Comencé a prestar atención a mis pensamientos, identificando aquellos que me limitaban y reemplazándolos por pensamientos más positivos y empoderadores.
Practicaba ejercicios de visualización, imaginándome logrando mis objetivos y superando los obstáculos. También me enfoqué en mis acciones, tomando decisiones conscientes que me acercaran a mis metas. Dejé de esperar la aprobación de los demás y comencé a actuar según mis propios valores y principios. A medida que fortalecía mi control interno, me sentía más empoderado y menos vulnerable al rechazo. Me convertí en el protagonista de mi propia vida, tomando las riendas de mi destino. Como dijo Epicteto, no te preocupes por lo que dicen de ti, sino por lo que tú dices de ti mismo. Al enfocarme en lo que sí podía controlar, dejé de ser una víctima del rechazo y me convertí en un creador de mi propia realidad. Estrategia 3. Reevaluar el valor del rechazo. Una puerta al crecimiento. El rechazo me había golpeado con fuerza, dejándome con la autoestima por el suelo y la sensación de que no era suficiente. Me sentía como un fracaso, incapaz de alcanzar mis sueños y de ser aceptado por los demás. Fue entonces cuando descubrí la tercera estrategia estoica: reevaluar el valor del rechazo. Una frase de Epicteto me dio una nueva perspectiva. No te preocupes por lo que dicen de ti, sino por lo que tú dices de ti mismo. Me di cuenta de que el rechazo no definía mi valor como persona, sino que era simplemente una opinión externa que no tenía por qué determinar mi realidad. Comencé a reinterpretar el rechazo como una oportunidad de crecimiento. Me preguntaba qué podía aprender de cada experiencia, qué podía mejorar para la próxima vez. Analizaba mis errores con honestidad y buscaba formas de convertirlos en fortalezas. Practicaba ejercicios de gratitud, agradeciendo las lecciones que había aprendido y las oportunidades que se habían abierto gracias al rechazo. Me rodeaba de personas positivas que me apoyaban y me ayudaban a ver mi valor más allá de las opiniones de los demás. A medida que reevaluaba el rechazo, mi perspectiva cambiaba. De ser una amenaza, se convertía en una herramienta de aprendizaje y crecimiento. De ser una fuente de dolor, se convertía en una oportunidad para fortalecer mi resiliencia y mi autoestima. Como dijo Marco Aurelio, el hombre no está perturbado por las cosas, sino por la visión que tiene de ellas. Al reevaluar el valor del rechazo, dejé de verlo como un fracaso y comencé a verlo como una puerta hacia una versión mejor de mí mismo. Estrategia 4. Indiferente al rechazo, fiel a mí mismo. Las opiniones de los demás me ahogaban, sus críticas me laceraban el alma. Me sentía como un camaleón, cambiando de color para adaptarme a las expectativas de la sociedad, pero sin encontrar nunca mi verdadero lugar. Fue entonces cuando descubrí la cuarta estrategia estoica: practicar la indiferencia. Una frase de Séneca me liberó de las ataduras de la opinión pública: no te preocupes por lo que dicen de ti, sino por lo que tú dices de ti mismo. Me di cuenta de que no podía controlar lo que los demás pensaban de mí, pero sí podía controlar cómo me afectaban sus opiniones. Comencé a enfocarme en mis propios valores y principios, en lo que realmente era importante para mí. Dejé de buscar la aprobación externa y comencé a vivir de acuerdo con mi propia brújula moral. Practicaba ejercicios de meditación y mindfulness, entrenando mi mente para no dejarse llevar por las emociones negativas que provocaban las críticas. Me rodeaba de personas que me valoraban por lo que era, sin esperar que cambiara para encajar en sus moldes. A medida que cultivaba la indiferencia, me sentía más libre y auténtico. Dejé de ser un esclavo de la opinión pública y comencé a vivir una vida alineada con mis valores. Me convertí en el dueño de mi destino, sin dejarme influenciar por las expectativas de los demás. Como dijo Epicteto, no te preocupes por lo que no está en tu poder. Al practicar la indiferencia, dejé de preocuparme por lo que los demás pensaban de mí y comencé a enfocarme en lo que realmente importaba: mi propia felicidad y realización personal. Estrategia 5. Visualizando lo peor que podría pasar, fortaleciendo mi mente. El miedo al rechazo me paralizaba, me impedía tomar riesgos y vivir una vida plena. Me imaginaba lo peor que podría pasar, y la sola idea me llenaba de ansiedad e inseguridad. Fue entonces cuando descubrí la quinta estrategia estoica: visualizar el peor escenario. Una frase de Séneca me ayudó a enfrentar mis miedos: preocúpate más por lo que eres que por lo que tienes. Me di cuenta de que, aunque no podía controlar el futuro, sí podía prepararme mentalmente para cualquier eventualidad.
Comencé a practicar ejercicios de visualización, imaginándome lo peor que podría pasar en cada situación. Me preguntaba cómo reaccionaría, qué recursos tenía a mi disposición y cómo podría superar los obstáculos. A medida que visualizaba el peor escenario, me daba cuenta de que no era tan terrible como parecía. Me familiarizaba con la idea del fracaso y aprendía a aceptarlo como una posibilidad real. Al aceptar el peor escenario, me liberaba del miedo y la ansiedad. Me sentía más preparado para enfrentar cualquier desafío y más seguro de mi capacidad para superar las adversidades. Como dijo Marco Aurelio, el hombre no está perturbado por las cosas, sino por la visión que tiene de ellas. Al visualizar el peor escenario, dejaba de verlo como una amenaza y comenzaba a verlo como una oportunidad para fortalecer mi mente y mi resiliencia. Estrategia 6. El apoyo de la comunidad, mi escudo contra el rechazo. El rechazo me había aislado, me había hecho sentir solo e incomprendido. Me sentía como una isla en medio del océano, sin nadie a quien recurrir para compartir mis penas y mis alegrías. Fue entonces cuando descubrí la sexta estrategia estoica, buscar apoyo en la comunidad. Una frase de Epicteto me recordó la importancia de las relaciones humanas. No somos islas, sino parte de un continente. Me di cuenta de que necesitaba rodearme de personas que me valoraran y me apoyaran, que me ayudaran a superar los momentos difíciles y a celebrar los éxitos. Comencé a fortalecer mis relaciones con familiares, amigos y colegas. Compartía mis experiencias con ellos, tanto las buenas como las malas, y les pedía consejo y apoyo. Me uní a grupos de personas con intereses similares a los míos, donde me sentía comprendido y aceptado. A medida que me rodeaba de una comunidad de apoyo, me sentía más fuerte y menos vulnerable al rechazo. Sabía que no estaba solo, que tenía personas en quienes confiar y a quienes recurrir en momentos de necesidad. El apoyo de la comunidad me dio la fuerza para seguir adelante, para superar el rechazo y para vivir una vida plena y significativa. Como dijo Séneca, la verdadera felicidad no es la ausencia de problemas, sino la presencia de personas que te aman y te apoyan. Al buscar apoyo en la comunidad, encontré la fuerza y el amor que necesitaba para superar el rechazo y para construir una vida llena de sentido y propósito. Rechazado, pero no vencido. El rechazo me había golpeado con fuerza, pero no me había vencido. Había aprendido a aceptarlo, a enfocarme en lo que sí podía controlar, a reinterpretarlo como una oportunidad de crecimiento, a practicar la indiferencia, a visualizar el peor escenario y a buscar apoyo en la comunidad. Las 6 estrategias estoicas me habían dado las herramientas para afrontar el rechazo con resiliencia, para convertirlo en una fuente de fortaleza y para construir una vida plena y significativa. El rechazo es inevitable, pero podemos aprender a afrontarlo con sabiduría, con coraje y con la certeza de que no nos define como personas. Podemos convertirlo en una oportunidad para crecer, para fortalecer nuestra mente y para vivir una vida alineada con nuestros valores. Te invito a compartir tus experiencias con el rechazo y a seguir aprendiendo sobre la filosofía estoica. Juntos podemos construir un mundo más compasivo, más inclusivo y más resiliente, donde el rechazo no sea un obstáculo, sino una oportunidad para crecer y para construir una vida mejor. Como dijo Marco Aurelio, el hombre no está perturbado por las cosas, sino por la visión que tiene de ellas. Al cambiar nuestra visión del rechazo, podemos convertirlo en una fuente de fortaleza y en una oportunidad para vivir una vida más plena y significativa.